En el año 1955 nació la emisora Kennedy. A mediados de los años 70, la emisora ya tenía un transmisor de 5 kilovatios y su programación se enfocaba a la música clásica, las noticias y los deportes. Esto sin perder de vista sus objetivos religiosos católicos. El padre Echeverry era párroco de la iglesia de Macarena y director de la emisora. En la actualidad, 1430, emisora Kennedy, está dirigida por el padre Oscar David Maya Montoya y ofrece una programación ágil, diversa y comprometida en los ciudadanos desde la fe católica. El informativo 1430 acompaña a la audiencia de emisora Kennedy todas las mañanas. Sus contenidos incorporan lo social, lo político, cultural, económico y deportivo. Las alianzas informativas con Aller Satelital, Radio Francia Internacional y la Red 24 son un elemento fundamental para conocer el acontecer noticioso en el mundo. El programa de noticias que se emite en vivo y en directo, mostrando el acontecer diario de nuestra ciudad de manera ágil e independiente, con énfasis especial en diferentes localidades de la capital de la República, resaltando las noticias de los barrios y sus habitantes. Un equipo de profesionales en la comunicación lleva a toda la audiencia la actualidad noticiosa de forma veraz, ágil y oportuna. Cuenta con la dirección del comunicador social y periodista Julio Rosso Garzón y el apoyo periodístico de Francisco López, Fabio Cruz, Andrés Murillo, Ricardo García, Guillermo Castellanos, Mauricio Dueñas, Óscar Figueroa y Leuman Carrillo. Nos encontramos en la emisora de Kennedy con el señor Julio Rosso, director del informativo 1430. Señor Julio Rosso, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Quiero que me responda unas preguntas. En cuanto al proceso de investigación antes de emitir una noticia, ¿cómo es ese proceso? Bueno, generalmente en este tipo de programas, como lo es un noticiero, pues se maneja la parte del consejo de redacción, donde se determinan exactamente qué información relevante se va a considerar a lo largo del día. Entonces, lo que hacemos es como una revisión primero de lo más importante en las noticias, apoyados en las redes sociales, apoyados también en otros medios de comunicación, y allí determinamos exactamente cuál es la noticia que pues, concita el mayor interés, y empezamos a buscar las fuentes de información. Entonces, si la noticia se produce en el consejo, pues tratamos de hallar justamente cuál es lo que se está debatiendo allí, qué es lo que ha generado de pronto la polémica o la reacción. Vamos directamente a las personas afectadas, es decir, la idea es buscar las fuentes y los actores de la noticia lo más relevante dentro del panorama noticioso de la actualidad. Bien, en cuanto al momento de informar, notamos que hay algunas variaciones lingüísticas de acuerdo a un rango de edad o incluso a rasgos socioculturales como tal. Entonces, esos rasgos socioculturales, esas variaciones lingüísticas, ¿qué tan importantes son a la hora de transmitir una noticia, informar? Son importantes, ¿no? Digamos que esto es, como programa informativo se necesita tener como esa variedad, tanto de nuestro equipo de periodistas que le imprimen como ese sello y esa identidad, como las personas con las cuales manejamos, no solamente la información, sino al nicho de oyentes que queremos enviar la información. Entonces, de acuerdo a eso, también dentro de nuestro grupo hay muchas personas, tanto jóvenes como adultas, para llevar, digamos, esa información adecuada al público que queremos llegar. Obviamente se manejan diversas formas de presentar la noticia. Tenemos la colaboración de muchos jóvenes, especialmente pasantes de universidades, que ellos a través de su práctica y de su ejercicio y experiencia pues nos aportan también con las indicaciones que les damos, pero eso nos permite a nosotros tener variedad de pensamiento, digamos, en el tema de los jóvenes, y también permitir que otras personas se beneficien con lo que estamos haciendo en el informativo. Bueno, y esas variaciones lingüísticas, ¿usted cree que también están como un poco limitadas? Es decir, se sabe que el periodista a la hora de hablar a la comunidad debe expresarse completamente diferente que si lo hiciera en otro contexto. Sí, sin duda, pues esa variedad también enriquece, ¿no?
quizás llegar a diversos escenarios, por ejemplo con una entrevista, tratar de poner algo como en un idioma claro para el ciudadano de a pie, pues implica que también haya como pues esa facultad o esa percepción del periodista de colocar algo que de pronto no sea del común conocimiento, especialmente cuando se entrevistan a personas muy profesionales que usan lenguajes muy técnicos. Necesita el periodista adaptarse a esa circunstancia y transmitirlo de una manera que sea entendible y clara. Pero esa variedad, digamos, de pensamiento que se maneja entre nuestro equipo de periodistas permite transmitir la información de diversas formas, que sea entendida desde varios ángulos. Nuestro nicho, digamos, objetivo son edades de 30 años hacia arriba, pero acá verás dentro del equipo del informativo jóvenes que tienen 18 o 20 años haciendo su práctica. Eso nos ayuda a tener variedad y nos permite también ser entendidos por la audiencia. Bueno, eso en cuanto al grupo periodístico, pero ahora si hablamos un poco de la comunidad. El informativo 1430 se limita un poco a la hora de pronto de transmitir alguna entrevista que no esté utilizando el vocabulario adecuado, o definitivamente el uso del vocabulario en cuanto al público, a los oyentes, es completamente libre y ustedes lo transmiten tal cual. Sí, tenemos, digamos que libre pensamiento, libertad en expresar nuestras opiniones. Cuando lo hacemos a título personal dejamos en claro que no estamos representando la compañía para la cual trabajamos, pero sin duda hay libertad de expresión, y eso es lo que debe manejar todo medio de comunicación. No tenemos la coacción y de pronto esos parámetros donde nos movemos pues son los comunes y corrientes, es decir, nosotros pertenecemos a la Compañía de Jesús, a los jesuitas de Colombia, y ellos pues obviamente promulgan los buenos valores, que el habla sea pues casta, correcta, que sea radial. Claro que radial, pues uno a veces también escucha programas muy subidos de tono, que los permite el Ministerio de Comunicaciones, pero acá internamente manejamos un lenguaje que propenda los valores, que edifique, que de alguna manera también quienes nos escuchan sientan que aquí lo proyectamos de esa manera. Pero en el contenido de la información somos libres de transmitir la información. Por supuesto, la idea es mantener la veracidad y equidad en todo lo que estamos transmitiendo. Bueno, buenos días a toda la comunidad del Politécnico Gran Colombiano. En esta ocasión nos encontramos con Francisco, periodista del informativo 1430 de la emisora de Kennedy. Buenos días. Buenos días. Francisco, dichosos los que te tenemos por estos lados. Encantada de conocerte. Tú tienes una forma particular de narrar la información, de contar la noticia. Cuéntanos cómo se narra esa noticia y qué particularidades arrancan desde el tono de la voz. Bueno, saludo cordial para ustedes, para todo este equipo de trabajo, para quienes a esta hora están comenzando también su preparación para llegar a este mundo de las comunicaciones. Pues mire que uno con el correr de los días va uno adquiriendo como esa habilidad, esa cualidad y esa condición de interpretar la noticia, de manejarla pues de una manera muy tranquila, es decir, hacerle al oyente fácil en entender la noticia. Es que cuando uno trata de buscar expresiones, así como se dice, rebuscar, lo que hace muchas veces es desinformar. Entonces la idea es tratar de llevarle siempre al oyente de la manera más sencilla, más clara, la noticia y de una manera muy relajada. O sea, la noticia puede ser muchas veces violenta, porque estamos hablando de un accidente, o podemos estar hablando de un ataque guerrillero, podemos estar hablando de la muerte de un menor de edad, como se da por estos días, pero hay que tratar de llevar la noticia pues, de una manera diferente, agradable, hacerle al oyente que sienta de una manera pues, distinta esos momentos. Son impactantes, sí, claro, son dolorosos, pero es que la vida está marcada de eso, está marcada de alegrías y tristezas y hay que saberlas compartir y encontrar el equilibrio en la vida. ¿Qué tonos utilizas tú para marcar esa diferencia? A pesar de que la noticia sea
tonos se van dando de acuerdo a la noticia y son tonos neutrales. Por ejemplo, se está hablando de la noticia de la muerte de un menor de edad al sur de la capital de la República, pues hay que utilizar un tono muy neutral, muy neutro, muy dado pues de acuerdo a la circunstancia, pero muchas veces sin perder también la alegría del momento, de la vida. Como hay momentos también en los que hablamos, por ejemplo, del informe deportivo, la Selección Colombia, entonces le metieron un poquito más de alegría. Bueno, vamos a hablar de la Selección Colombia a esta hora de la mañana y cómo nos complace tener el contacto con nuestro... O sea, le dio un poquito más de alegría. Pero cuando ya está uno también hablando de las noticias trágicas, que el accidente que se presentó a esta hora, entonces, a esta hora, al norte de la capital de la República, se ha presentado el choque entre dos vehículos que lamentablemente deja la muerte de una persona, 2 heridas, tráfico lento, congestión en el sector, pero sin perder uno la alegría y la voz. O sea, una forma es transmitir la noticia en el tono y otra es perder la alegría uno del ser, de la persona. ¿Qué vocabulario se maneja partiendo de que el informativo llega a muchas generaciones, ¿no? Desde la persona más chica, desde el niño de 10, 12 años a la persona adulta? ¿Qué vocabulario manejas o manejas tú en este caso para dar esa noticia? Ya alejándonos un poco del tono y de la diferencia entre una noticia y otra y cómo se narra. ¿Qué vocabulario utilizas en este caso para...? Tenemos que regirnos a lo que es la misión y la visión. La misión que tienen los medios de comunicación, que es el de informar y educar. Para poder informar o educar hay que buscar también las palabras adecuadas, con el respeto del oyente y con el respeto de la noticia, que eso es lo que se ha ido perdiendo con el correr de los años en nuestros medios de comunicación. Lamentable que tengamos nosotros que decir que a medida que ha ido desarrollándose los medios de comunicación, también se ha ido perdiendo el respeto por el oyente, con lenguaje no adecuado ni para los horarios ni para los oyentes. Cítanos un ejemplo. Las emisoras del FM, la gente joven, utilizando términos expresiones que no debían existir en los medios de comunicación, porque se está respetando al oyente. O sea, yo no puedo utilizar que a las 8 o 9 de la mañana, la gente que me va escuchando en un bus o los que están en la casa, en familia, escuchándolos, utilizando expresiones como marica, que hubo huevón, que hubo... al aire. Eso no debe ser así. Uno debe respetar al oyente. Aprendamos a cumplir nuestra función. Nosotros tenemos una obligación, es el informar. Tenemos una obligación y es el hacer el uso adecuado del idioma, expresarnos de la mejor manera posible, escribir de la mejor manera posible, para que de esta manera también quienes nos lean, nos escuchen o nos vean, nos crean y nos respeten. Pero hay que aprender a ganarse ese respeto. Y en la medida en que nosotros empecemos a ganar un respeto, un espacio dentro de la sociedad, también vamos a contribuir al crecimiento en la formación de nuestra juventud, al crecimiento y al desarrollo de nuestro país. La producción sonora es de vital importancia en la radio, por eso estamos aquí con Mauricio Dueñas, quien es el encargado de la parte técnica en el espacio radial 1430, en el informativo 1430 de la emisora Kennedy. Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Cuéntame, ¿cuál es tu labor principal en el informativo 1430? Cumplir la función de control master, el cual consiste en darle cambio a los locutores si ellos tienen algunos audios que tienen desde los computadores de allá o de igual forma que tienen que sacar de otros computadores. Entonces esa es mi función principalmente, darle cambio a los locutores para que ellos salgan al aire, estar pendiente también. Primero, obviamente el informativo se compone de ciertos parámetros, los cuales tienen que estar dentro de un programa, que es un automatizador, que es el programa que están observando acá, que se llama el Sigma. Este programa es un automatizador, como les decía anteriormente, en el cual se suben las canciones, en el cual se suben las cuñas, igualmente en el cual automáticamente
él pauta el break, que cada media hora tiene que estar disparando el break, donde está la identificación de la emisora y donde van las cuñas de la emisora. En este espacio también es donde pautamos la música, las canciones y las presentaciones. Ustedes bien saben que un programa radial como es el informativo se compone de un cabezote inicial, que es la presentación, la identificación del programa. Después también se compone de una cortinilla, que es como la canción de fondo, la que hace el abrebocas para que entre el locutor. También tiene unos separadores, que separadores quiere decir que identifica el espacio, por ejemplo 14:30 en el informativo. También se compone de secciones, como está la sección de los deportes, está la sección de la economía, está la sección de la tauromaquia, sección también de hípica. También tenemos otras secciones, que eso es todo de acuerdo y con la dirección de Julio Rosso, quien es el director del espacio. ¿Qué más les cuento? ¿Qué otra función? Entonces la función es esa, ¿sí? Ellos me dicen antes de ir al aire internamente, por medio de la consola y de los micrófonos, me dicen, bueno Mauricio, vamos con sección de noticias de Bogotá. Entonces, ¿cuál es mi función? Yo vengo acá a una cartuchera, que es donde tengo las presentaciones, y directamente, entonces tan pronto ellos me digan vamos al aire, yo lo que hago es oprimir acá donde está la sección y de una sale al aire la presentación ya pregrabada. Entonces ya después de eso entro otra vez nuevamente la cortina y ya le doy cambio al locutor para que entre. ¿Cómo te parece el lenguaje que está utilizando el equipo periodístico del informativo 14:30? El lenguaje de ellos obviamente muy profesional. Ellos manejan un lenguaje que obviamente va a entender el oyente. Les cuento un poquitico acerca de nuestros oyentes. El tipo de oyentes que tenemos nosotros creería yo, que es entre los 30 años a 50 años. ¿Por qué? Porque pues esta es una emisora que ya está posesionada en el mercado, que lleva ya más de 50 años de estar al aire. Entonces es una emisora más que todo como enchapada, por decirlo así, a la antigua. Entonces en cuanto al lenguaje que utilizan ellos, muy profesional y muy entendible. No utilizan ninguna jerga ni, por decirlo así, lenguaje que no vaya a entender el oyente. Es muy adecuado al espacio que utilizan. Me encuentro con mi compañero Liuman Carrillo, quien también hace parte del informativo 14:30. Él es el encargado de las redes sociales, de internet directamente. Liuman, buenos días. Buenos días, Mafe. Cuéntame un poco de cómo se estructura la comunicación en las redes sociales. ¿Qué variables lingüísticas, sociolingüísticas encuentras en este medio, teniendo en cuenta que es de comunicación masiva y el contacto es más directo? Bueno, las redes sociales del informativo 14:30, emisora Kennedy tiene pues una cuenta en Twitter y tiene cuenta fanpage en Facebook, que es el espacio en el cual nosotros utilizamos para reproducir en cierto modo la información que se emite durante el programa. En este proceso pues hay interacción con muchas personas, las personas están todo el tiempo pues comunicándose con nosotros, ponemos en el caso hay temas del día o noticias que se desarrollan en las cuales las personas manifiestan pues sus intereses o su posición frente a una noticia planteada. También se habla un poco sobre, pues se utiliza el Twitter como mecanismo de autopromoción, es decir, se anuncian pues las secciones que continúan durante el noticiero, los periodistas que están acompañando la emisión, y también se anuncia un poco pues la información que se va a emitir posteriormente durante las redes sociales. El Twitter de la emisora es @14:30 AM y es allí donde nosotros aprovechamos para realizar este tipo de comunicación con las personas que no tienen la posibilidad de acceder un poco pues a la emisora y a los estudios también pues que se desarrollan acá. También se realiza en la emisora entrevistas vías telefónicas, las cuales se anuncian en las redes sociales. Las personas cuando por ejemplo tenemos la oportunidad de hablar con un político o una persona pues, de interés social o una figura pública a nivel nacional o local, pues sencillamente nosotros anunciamos a través de las redes sociales: estamos en este momento con tal persona que nos hablará sobre
qué tema o cuál tema, y la persona pues simplemente que está recepcionando la información detrás del computador, pues eso puede ser un gancho para que sintonice los 1400, el dial 1430 AM, y pues se conecte con toda la programación de la emisora. Hablemos un poco de cómo se estructura textualmente las redes sociales, cómo sintácticamente encuentras en las redes sociales la forma en que escriben, qué vocabulario se utiliza hablando estrictamente en lo lexical. Bueno, a la hora de alimentar las redes sociales nosotros tenemos en cuenta de que se utilice un lenguaje común, pero que sea un lenguaje pertinente a las personas que en la emisora va enfocado. Se utiliza una producción textual muy cuidada, no se utiliza vocabulario que pueda ofender o herir susceptibilidades de las personas que están leyendo pues el Twitter como tal. Esa información del Twitter también se relaciona en Facebook, entonces lo que se pretende es realizar un filtro en el cual todas las personas que están leyendo las redes sociales del informativo 1430 encuentren una cuenta o una información pues muy pertinente, que pues raye con el ámbito del respeto, que sea una información responsable socialmente, y pues se tiene mucho cuidado cuando se entrevista a personas o personajes públicos. Se trata, a la hora de mencionar, abrir las comillas de lo que la persona manifestó respecto al tema, pues siempre se conserva la idea de la persona que planteó, pero al mismo tiempo se hace una corrección de estilo y una corrección lingüística de tal manera de que la información que se presente a las personas que nos están leyendo a través de redes sociales, pues sea una información agradable, que sea una información verídica, que sea una información pertinente, y por supuesto que capte la atención de miles de oyentes que nos escuchan pues a través del informativo. Bueno, teniendo en cuenta pues que Facebook es abierto a cualquier tipo de escrito, ¿cómo filtran ustedes esa parte del respeto, ¿no? Teniendo en cuenta que tú me hablabas que se respetaba mucho, se tenía en cuenta mucho el respeto al momento de escribir y al momento de transmitir. ¿Ustedes cómo filtran? Citando, por ejemplo, en Facebook tú siempre colocas el MK para referirte pues a una inconformidad o una grosería. ¿Ustedes cómo filtran ese tipo de cosas, no? Pues la fanpage emisora Kennedy Suena Bogotá, pues cuando se realizan este tipo de espacios interactivos en internet, pues hay unas opciones que limitan en cierto modo al usuario, a la persona que lo está leyendo. En este tipo de casos pues sí se pueden realizar comentarios, pero no se puede escribir en el muro. Las personas que nos leen no pueden escribir directamente en el muro, sino realizar comentarios de las publicaciones. Esta información va dirigida a personas con un nivel de educación pues más alto, personas entre los 30 y 50 años que, digámoslo así, pues mantienen un nivel de respeto frente pues a la información que se emite.